Hola amigos, saludos y muy buenas tardes. Con ustedes una semana más para llevarles estos 15 minutos para su salud. Hoy vamos a dedicar el programa a la salud bucodental y para ello contamos con la presencia de quien mejor nos puede ilustrar en relación con este tema, el doctor Manuel Menéndez Collar, director de Clínica Menéndez Collar. Doctor Menéndez Collar, buenas tardes. Hoy, por cierto, vamos a tener oportunidad de hablar de algo que generalmente ni se venía estudiando ni tampoco se comenta normalmente, y es la influencia del factor humano en los posibles fracasos o el que no se lleve a buen término un implante dental. Se estudiaba efectivamente los aspectos técnicos, pero ¿hasta qué punto el factor humano es importante? Bueno, no hay datos todavía, como bien usted dice, de forma cuantitativa que esto se pueda mesurar, ¿vale? Hoy, en la última revista del HOMI, una revista de alto impacto del mundo de la osteointegración, de los implantes dentales, Franck Renoir, un periodoncista prestigioso francés que fue durante años el presidente de la Sociedad Europea de Osteointegración, pues planteaba, con otros dos autores que vienen del mundo de la aviación, esta cuestión que usted plantea, ¿no? Y lo planteaban porque existen muchas analogías entre el mundo de la implantología dental y el mundo de la aviación. Es cierto, y lo comentábamos fuera de cámara, y desde luego que es un tema sin duda apasionante, porque vamos a ver qué símiles se pueden establecer. Claro, para estos autores el planteamiento básico es que durante mucho tiempo se ha venido estudiando la influencia de los factores no técnicos relacionados con los materiales, relacionados con las diferentes técnicas, pero no en cuanto a las personas que participan en el proceso. Entonces, para ellos, extrapolando de otras áreas, por ejemplo, la aviación civil, el 80% de los accidentes que se producen son fallos humanos. Sí, que no tiene que ver ahí un fallo de un motor, sino una mala manipulación por parte del piloto u otras circunstancias donde interviene el hombre. Exacto, o el mecánico, o el que provee no sé qué, o el que tiene que cerrar la tapa del combustible. Lo que se extrapola también del mundo de la medicina es que los errores diagnósticos suponen entre el 5 y el 20% de la carga de las complicaciones que se producen en una intervención quirúrgica. Entonces, estos autores plantean que las competencias y las capacidades del profesional, es decir, cómo resolver una situación en un determinado momento, bajo unas circunstancias determinadas, así como el conocimiento y el saber hacer bajo esas determinadas circunstancias, influyen de forma importante en la reducción de las complicaciones. Pero dicho esto, en los errores que se producen en el diagnóstico, en medicina en general, tan solo son achacables a una laguna del conocimiento en el 5% de casos. Es decir, no es un problema que no se sepa de conocimiento, cómo resolver, sino errores a la hora de llevar a cabo. Claro. Entonces, aquí ya empiezan a analizar aspectos como determinadas actitudes de riesgo, como pueden ser situaciones de estrés, derivadas, por ejemplo, de que en el curso de la intervención quirúrgica hay una hemorragia o un paciente de riesgo, ¿vale? Problemas con el equipamiento, es decir, que se pone a hacer una intervención quirúrgica y resulta que utiliza un motor, falla el motor de implantes como el de un avión, y si no tienes un motor de repuesto, pues tienes un problema, ¿vale? Problemas con el equipo humano, es decir, problemas de comunicación entre las personas, es decir, se pide un implante de una longitud y se da otra porque se ha entendido mal, porque se ha vocalizado mal.
problemas de competencia, de conocimiento o de desconocimiento de parte de los miembros del equipo, porque no solo hay un cirujano en la intervención, sino que intervienen más personas. Intervienen más personas. Y luego actitudes que ellos planteaban como actitudes macho, es decir, esto puedo hacerlo yo. Sí. Bueno, un exceso de confianza, para entender. Sí. O me ha tocado y esto le ha tocado, es decir, una situación de resignación, conformismo, ¿no? Es decir, estas situaciones ellos plantean que muchas de ellas se pueden resolver previamente. Y hay otro factor que en el mundo de la aviación también lo tienen muy estandarizado y muy controlado, que es el tema del estrés y el tema de las distracciones. Por ejemplo, plantean que una cabina estéril, el concepto de cabina estéril para ellos es que mientras se está produciendo una maniobra sensible, no puede haber una distracción de comunicación de otro tipo. Por ejemplo, no podemos hablar... Hay que estar centrado en lo que se está haciendo, dejando al margen todo lo demás. Exacto. ¿Por qué? Porque a nivel cognitivo no se puede estar en una actividad de elevada atención. Claro, que exige una alta concentración de una manera, en fin, que puede provocar distracción por falta de concentración. Claro, entonces, y luego todos estos problemas derivados de situaciones que podrían evitarse, la aviación civil ya hace muchísimos años que lo tienen resuelto con las listas de comprobación. Eso es también muy importante por parte de ustedes. Incluso algo que me comentaba fuera de cámara hace un momento y que a mí me ha parecido particularmente importante, el hecho de que antes de proceder a la propia intervención hay que tener perfectamente claras, definidas y puestas allí todas las herramientas y todos los elementos necesarios para que para que no falte absolutamente nada. ¿Y esto hasta qué punto es importante para evitar fracasos? Bueno, en el mundo de la aviación han reducido la siniestralidad de forma importante gracias a esta práctica, pero esto fue incorporado hace años al mundo de la medicina, al mundo de la cirugía hospitalaria, y quizá haya sido el mayor hito que ha habido después de la anestesia y la antibioterapia y anteriormente de la asexia, que se ha conseguido reducir de forma importante la morbilidad y la mortalidad posquirúrgica, básicamente aplicando listas de comprobación, ¿vale? Esto no es tan antiguo dentro del mundo de la cirugía hospitalaria, tendrá en torno a entre 5 y 8 años. Es decir, que es el último granito, porque efectivamente la comprobación está evitando que se produzcan fracasos, incluso algunos con consecuencias fatales, no en su área, pero sí en otras áreas quirúrgicas, precisamente el hecho de no haber comprobado que estaba todo dispuesto y a mano. Es curioso, usted habla de la asepsia. Fue quizá el primer gran avance, enorme avance, el hecho simple de que el médico se lavase las manos antes y después de asistir a un parto, o la matrona, por ejemplo, redujo en su momento el índice de fallecimientos y de complicaciones en los partos a unos niveles y en el proceso del parto, y después de enormes cantidades de personas, de niños que se morían y era por falta de asepsia, ¿no? Eso yo, al saberlo, me he sorprendido mucho, porque fíjese usted, algo tan sencillo como mantener una buena higiene ha significado un paso de gigante. Claro, al final, estas cosas que parecen sencillas, por ejemplo, una lista de comprobación donde las autoridades en la materia recomiendan que no tenga más de 10 ítems, más de preguntas, pues iniciándola, por ejemplo, el consentimiento informado se ha realizado, es decir, el paciente ha sido informado,
Pues esto es básico. Cuestiones como el paciente ha tomado la premedicación prescrita, por ejemplo, en cirugía ortopédica, traumatológica, el no tener una cobertura antibiótico puede dar lugar a un fracaso absoluto de una cirugía. Pues porque al que tenía que darle la medicación se lo ha olvidado. Claro, así de simple. O tiene todo el instrumental preparado que requiere dicha intervención. Imagínese usted que en el curso de intervención pues falta material. Va a haber problemas. ¿Vale? Tiene en el ámbito de la odontología y aplicado a la implantología, imagínese que en el proceso hay que hacer extracciones de dientes. ¿Están identificados los dientes que hay que extraer? El paciente sabe cuáles son y el cirujano sabe cuáles son. Cosas simples, pero que tienen una gran trascendencia en caso de equivocarse. Y son 10 preguntas que darían lugar a reducir de forma importante las complicaciones dentro de la implantología dental. Y no tiene nada que ver con que la calidad del implante sea alta o sea baja, o el conocimiento del facultativo sea alto o no sea tan alto. Estamos viendo, por lo tanto, y en este programa ha quedado claro el papel y la importancia del factor humano, con independencia de las cuestiones puramente técnicas, que hay a la hora del éxito o el fracaso de un posible implante. Y fíjense ustedes, amigos telespectadores, como algo tan sencillo como esa pregunta que acababa de hacer. Oiga, el paciente ha tomado, por ejemplo, pues algo que le va a prevenir de posibles infecciones, dése cuenta. El hecho de que no se haya llevado a cabo, y se puede conseguir saberlo simplemente con esa pregunta, va a implicar el que haya o no éxito en la intervención quirúrgica. Estamos viendo cómo aquí es importante mantener unos protocolos que no se quedan solamente en este hecho, sino en muchos más, como hemos tenido la oportunidad de conocer. Doctor Menéndez Collar, como siempre se nos ha hecho un suspiro el programa, pero han pasado ya más de 15 minutos y aquí debemos poner el punto final. Yo le emplazo para la próxima semana. Aquí estaremos, muchas gracias. Y a ustedes también, naturalmente, amigos telespectadores. Dentro de 7 días volvemos con todos ustedes escribiendo una nueva página de salud bucodental con la inestimable colaboración de Manuel Menéndez Collar. Es director de Clínica Menéndez Collar, ustedes saben, un centro de referencia en Andalucía. Gracias y hasta la semana que viene.